Bueno, normalmente cuando pensamos en la escena de un crimen o, no sé, en un gran descubrimiento arqueológico, la expectativa instintiva que tenemos es encontrar algo físico, Claro. una prueba material innegable. Buscamos el arma humeante, el documento perdido con el sello real, o en el caso de las tumbas antiguas, pues los restos. Ajá. Es una expectativa muy humana, la verdad. Exacto, es casi reconfortante, porque la evidencia física nos da respuestas claras. Nos dice, aquí pasó esto. Y esa es exactamente la forma en la que nuestra mente lógica opera. O sea, necesitamos que las cosas sean tangibles para poder medirlas, para categorizarlas y finalmente dar el caso por cerrado. Eso es. Si hay un cuerpo, hay una historia con final. Pero claro, luego nos adentramos en uno de los relatos más influyentes de la antigüedad y resulta que la lente con la que solemos mirar la historia colapsa por completo, totalmente. De repente, la evidencia principal, aquello que supuestamente cambia el rumbo de todo el mundo occidental, no es una presencia física, es una ausencia absoluta. Un vacío literal. Y lidiar con ese vacío nos sumerge en unas aguas históricas, literarias y sociológicas increíblemente profundas. Pues damos la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva exploración detallada. Hoy nos sumergimos en un documento académico exhaustivo que desentraña el Domingo de Resurrección, centrándose específicamente en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Un texto fascinante. Lo vamos a abordar como lo que realmente es, un eje monumental donde colisionan la historia, la literatura y la teología. Pero antes de sumergirnos, es imperativo hacer una aclaración fundamental para quienes nos escuchan. Sí, esto es vital. Los textos que vamos a analizar hoy tratan temas religiosos profundos que, bueno, han moldeado civilizaciones enteras. Y en este programa, nosotros ejercemos estrictamente de guías imparciales. No tomamos partido teológico. Eso es. No estamos aquí para validar dogmas de fe, ni tampoco para refutar creencias milenarias. Nuestro trabajo es simplemente diseccionar estas fuentes antiguas y modernas, analizarlas como literatura e historia, y entender qué dicen exactamente sin respaldar ninguna doctrina en particular. Esa neutralidad es absolutamente vital para el ejercicio de hoy. Yo, como investigadora, veo que la misión de nuestro análisis es desentrañar cómo una narración brevísima sobre un sepulcro vacío y unos lienzos de lino cuidadosamente doblados se convirtió en el epicentro narrativo que, contra todo pronóstico, reconfiguró la historia de todo el siglo I. Vale, vamos a desglosar esto. Entremos directamente en la escena tal y como la plantea el autor del Evangelio de Juan. Imaginemos el escenario. Venga. El texto dice que alguien va a la tumba, cito, el primer día de la semana, siendo aún oscuro. En griego antiguo, el documento destaca la frase «scotias eti uses». Y, según nuestras fuentes, esto no es simplemente un parte meteorológico matutino. No, para nada. El autor de este texto construye su narrativa con la precisión de un relojero. Fíjate que en la cosmovisión y en la teología de Juan, la luz y la oscuridad son símbolos inmensamente pesados. Ujú. Representan la revelación frente a la ignorancia o, en este caso, la falta de fe. El hecho de que se especifique que aún estaba oscuro indica que, a nivel narrativo, la oscuridad persiste en el corazón y en la mente de los personajes. O sea, físicamente no ha salido el sol, pero espiritualmente nadie ha comprendido todavía lo que ha pasado. Exacto, la luz de la revelación sigue apagada. Y mientras los personajes transitan en esa penumbra, el texto nos lleva por un itinerario casi forense a través del acto visual. Me resulta fascinante cómo el estudio detalla que el autor juega con los verbos en griego para describir el acto de ver, Es un detalle brutal. porque no repitan la misma palabra una y otra vez. Hay una progresión muy marcada, casi como si estuviéramos viendo a un fotógrafo ajustar el enfoque de la lente de una cámara paso a paso. Es una analogía brillante, la verdad. La exégesis moderna, que bueno, es básicamente el análisis crítico y profundo del texto, nos señala 3 verbos griegos distintos en esta brevísima escena. A ver, ¿cuál es el primero? Primero tenemos el verbo blepei. Este aparece cuando María Magdalena nota de lejos que la gran piedra ha sido removida, o cuando el discípulo amado se asoma desde fuera y ve los lienzos en el suelo. Ujú. Es una percepción meramente inicial. Un simple vistazo que te dice que algo está fuera de lugar, pero sin llevarte a ninguna conclusión. Claro, un registro visual superficial. Ves los objetos, pero no el significado. Justo eso. Luego la cámara hace zoom y el texto cambia al verbo theorei, que es cuando Pedro entra físicamente en el sepulcro. Teorei.
que sueña a teoría, ¿no? Efectivamente, de esta raíz griega viene nuestra palabra teoría. Implica observar con muchísima más atención, escrutar, analizar empíricamente la escena intentando deducir qué ha sucedido. Vale. ¿Y el tercer paso? Finalmente, el texto culmina con el verbo eiden, cuando el discípulo amado entra justo detrás de Pedro. Este verbo denota una visión absolutamente decisiva, un ver que perfora la superficie y conduce a la comprensión profunda. Es el momento donde el texto dice textualmente, vio y creyó. Y lo que ven con ese escrutinio, con ese theorei, es sumamente peculiar, porque el texto presta una atención inusual a los objetos materiales abandonados. Sí, los detalles son muy específicos. Habla de los ozonia, que son las tiras o lienzos de lino, y luego menciona específicamente el sudarion, el sudario o paño para el rostro. Por cierto, me parece un detalle increíble que el documento señale que la palabra sudarion es en realidad un latinismo incrustado en el texto griego. Es que es uno de esos pequeños fósiles lingüísticos que nos anclan a la historia real. Viene del latín sudarium, que literalmente era un paño para limpiarse el sudor. Ya, un trozo de tela común. Eso es. Sabemos por diversas fuentes extrabíblicas y antropológicas que este tipo de tela se usaba habitualmente en las prácticas funerarias de Judea en el siglo I para atar la mandíbula del difunto. Pero aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo y frenar un momento, porque si aplicamos la lógica humana más básica, la escena es un poco absurda. A ver, El texto especifica que este paño estaba en tetiligmenon, o sea, enrollado o envuelto cuidadosamente, en un lugar aparte. Imagínate la situación. ¿Eres parte de un grupo de ladrones de tumbas? vale, me sitúo. Entras a robar un cadáver a toda prisa, en la oscuridad total de una cueva, aterrado por la posibilidad de que aparezcan los guardias romanos o las autoridades del templo. Estarías en pánico absoluto. Claro. Entonces, ¿por qué demonios te detendrías a desenvolver con muchísimo cuidado un cuerpo lleno de sangre y ungüentos pegajosos? Dejar los linos súper ordenados y, para colmo, doblar o enrollar el paño del rostro y dejarlo apartado en un rincón. Es completamente ilógico. Es como si atracaras un banco y antes de huir te pusieras a pasar la fregona. No tiene sentido logístico. Parece que el autor detalla estos objetos casi como una prueba pericial, precisamente para que la audiencia descarte de inmediato la idea de un robo. Lo fascinante aquí es que, incluso con esa evidencia pericial tan fríamente calculada y dispuesta ante el lector, el sepulcro vacío por sí solo no cierra el caso dentro de la propia narración. ¿Ah, no? No, el autor es brutalmente honesto sobre los límites de esa evidencia física. Nos dice que el discípulo amado creyó al ver ese orden logísticamente imposible, sí, pero inmediatamente añade un comentario editorial muy revelador. ¿Qué dice? Dice textualmente, porque aún no habían entendido la escritura. Es decir, que la prueba física no basta por sí sola. Exacto. Nos está diciendo que la fe nace en distintos grados ante la evidencia material, pero sigue siendo una convicción inmadura y vacilante. Esa prueba del paño doblado necesita desesperadamente el marco intelectual y la iluminación de los textos antiguos para tener verdadero peso. Y ese comentario sobre entender la escritura nos obliga a alejarnos un poco y mirar el panorama completo. Porque cuando intentamos reconstruir la historia, contrastando este texto de Juan con otros documentos de la misma época, de repente parece que las piezas no encajan tan perfectamente. Hay tensiones, desde luego. Hay una tensión narrativa evidente. Por ejemplo, si el hallazgo de esta tumba es el pilar central de todo el movimiento cristiano primitivo, ¿por qué el Evangelio de Marcos afirma que ya había salido el sol cuando llegaron, mientras que Juan insiste con tanta carga simbólica en que estaba oscuro? Es una buena pregunta. Y hay algo aún más desconcertante. En Juan y en los otros evangelios, las mujeres, y muy especialmente María Magdalena, son las heroínas indiscutibles de esa mañana. Ellas descubren el vacío. Sí, tienen el protagonismo absoluto. Sin embargo, cuando leímos la epístola de Pablo a los Corintios, que contiene la lista oficial más antigua de testigos que tenemos, a las mujeres ni se las menciona. Ni una sola palabra sobre ellas o sobre un sepulcro vacío. ¿Cómo se explica esa omisión masiva? Son discrepancias reales que los historiadores analizan con muchísima atención. Y para entenderlas, tenemos que ordenar cronológicamente las fuentes. El texto de Pablo que mencionas, en 1 Corintios 15, fue redactado apenas 20 años después de los eventos, hacia el año 53 o 54 después de Cristo. O sea, muy pronto. Muy pronto.
Es el esqueleto doctrinal más antiguo que poseemos, y Pablo deja clarísimo que él está transmitiendo una fórmula oral que él mismo recibió antes. Vale. ¿Y qué incluye exactamente esa fórmula tan antigua? Incluye una progresión muy formal. Dice que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció. Y luego da una lista jurídica de testigos. Enumera primero a Cefas, es decir, a Pedro, luego al grupo de los 12 y después a más de 500 hermanos. Pero sin mujeres. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, los investigadores concluyen que Pablo está presentando un acta notarial diseñada para legitimar la autoridad apostólica oficial del movimiento frente a sus críticos más duros. Ya, entiendo por dónde vas. En la jurisprudencia grecorromana y judía de la época, el testimonio de las mujeres, lamentablemente, carecía de validez legal en un tribunal. Pablo está elaborando una defensa pública oficial por lo que apela a los líderes varones reconocidos. Entonces no es que niegue que las mujeres estuvieran ahí, es que está jugando con las reglas legales de su época para ganar un debate. Eso es. Pero Juan hace algo totalmente distinto, claro. Precisamente. Analistas como Raymond E. Brown observan que Juan no intenta redactar un documento jurídico. Su objetivo es dramatizar los distintos caminos espirituales y psicológicos hacia la fe. Ujú. Y al hacerlo conserva una memoria histórica fortísima e increíblemente incómoda para la sociedad patriarcal de la época, que es el protagonismo innegable de María Magdalena en el origen empírico de la creencia. Porque ningún inventor de mitos del siglo I habría elegido a una mujer como testigo principal, a menos que estuviera atado a una tradición histórica inamovible. Exactamente, te estarías disparando en el pie, a nivel de credibilidad pública. Oye, y respecto a esa aparente contradicción temporal sobre la hora del día entre Marcos y Juan, lo del sol y la oscuridad. Bueno, en la historiografía clásica esto se aborda como una armonización de detalles. Los evangelistas están enmarcando simplemente etapas distintas del mismo intervalo matinal prolongado. Como diferentes fotogramas de la misma mañana. Eso es, uno captura el momento de salir de las casas cuando el cielo está en penumbra y el otro retrata el momento exacto en el que alcanzan la tumba con los primeros destellos del amanecer. Es la diferencia natural entre distintos testimonios oculares recordando una mañana súper caótica. Vale, entiendo cómo los académicos resuelvan esas fricciones, pero hay una frase recurrente en esa fórmula antigua de Pablo que me deja dándole vueltas a la cabeza. Él afirma categóricamente que todo esto ocurrió, cito, conforme a las Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento, lógicamente. Por supuesto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a ver, si alguien nos dice que un evento histórico estaba profetizado, nuestro cerebro moderno espera encontrar un spoiler directo y cristalino. Sí, algo muy literal. Algo que diga, y en la primavera del año 30, un carpintero será crucificado y saldrá de una cueva un domingo por la mañana. Claro, esa es la expectativa moderna de una profecía de bola de cristal, por así decirlo. Exacto. Pero cuando vas al Antiguo Testamento a buscar esas pruebas explícitas, no están. Lo que encuentras se parece muchísimo más a rimas literarias. No sé, es como volver a ver la película de El Sexto Sentido. ¡Uy, qué buena comparación! La primera vez que la ves, no te das cuenta de nada. Estás a oscuras. Pero cuando llegas al gran giro final y vuelves a ver la película desde el principio, de repente ves que había pistas esparcidas por todas partes. El director estaba jugando contigo. Las pistas solo cobran sentido retroactivamente. Esa metáfora cinematográfica captura a la perfección la mentalidad interpretativa del judaísmo del siglo I. El investigador Nicolas Pelun establece una diferencia técnica fundamental aquí, que es la distinción entre una profecía verbal directa, que es lo que la gente moderna suele buscar, y la tipología o lectura figural. Vale. Para asegurarnos de que nadie se nos queda atrás con los términos, ¿podemos explicar cómo funciona exactamente esa tipología? Por supuesto. El Nuevo Testamento no suele tratar los textos antiguos como predicciones literales del futuro. En su lugar, analiza la historia corporativa y los traumas del pueblo de Israel, y los interpreta como patronos recurrentes. Como moldes. Exacto. Moldes que, en su visión, alcanzan su máxima expresión o cumplimiento en la figura de este Mesías. Tomemos, por ejemplo, el argumento del tercer día. Mucha gente se sorprende al descubrir que no existe ni un solo versículo en el Antiguo Testamento que diga de forma explícita «el Mesías resucitará al tercer día». Y entonces, si no está escrito literalmente en ninguna parte, ¿de dónde sacan una afirmación tan rotunda?
Pues de esos patrones o rimas que mencionabas, toman textos como el del profeta Oseas, que habla originalmente de la restauración nacional de Israel, diciendo, al tercer día nos resucitará, o utilizan la historia de Jonás. El de la ballena. Bueno, el gran pez, sí. Jonás pasa 3 días en el vientre del pez gigante y es, metafóricamente, devuelto a la vida al ser escupido en la orilla. Los primeros cristianos analizan estos eventos pasados y dicen, fíjate en el patrón rítmico de la acción de Dios. La historia está rimando de nuevo, pero a una escala definitiva. Es fascinante. Leen la historia antigua hacia atrás, a través del filtro del sepulcro vacío. Aunque, bueno, hay otros textos donde argumentan de forma casi forense. El estudio subraya cómo Pedro utiliza el Salmo 16, que dice, «No permitirás que tu santo vea corrupción». En ese caso, en el libro de los Hechos, usan una lógica deductiva que es brillante. Argumentan lo siguiente. El rey David escribió este poema pidiendo no descomponerse en la tumba. Pero resulta que David murió, fue enterrado y su cuerpo claramente se corrompió. Todos sabemos dónde está su tumba hoy. Lógico. Por tanto, como el poema no se cumplió en él biológicamente, David debía estar hablando proféticamente de su linaje futuro, un Mesías que esquivaría esa corrupción biológica. Comprendido. Todo eso nos explica cómo justificaron teológicamente la resurrección a posteriori. Pero, espera, ¿cómo justificaron la ejecución en sí? Porque, a ver, una crucifixión era el mayor símbolo de fracaso posible en ese mundo. Absolutamente. Y ahí entra en juego el libro del profeta Isaías, concretamente la figura del siervo sufriente. Úsame ese texto para introducir el concepto de la acción vicaria. Traduzcamos eso al lenguaje de andar por casa. Acción vicaria. Significa asumir el castigo en lugar de otro. Argumentan que esa muerte tan humillante no fue un accidente trágico, ni una derrota política frente a Roma. Fue un intercambio deliberado. El sufrimiento de un inocente para absorber y cancelar la deuda moral, los pecados del resto del pueblo. Convirtieron la peor de las derrotas en una victoria estratégica. Y ese es el andamiaje poético e intelectual. Pero, oye, llevamos un buen rato hablando de metáforas, de textos antiguos y exégesis. Creo que es hora de bajar al barro. Literalmente, al polvo de Judea. Vamos a ello. Porque a estas alturas de la conversación, mucha gente de nuestra audiencia se estará preguntando si hay recibos fuera de las Escrituras. Sin contar con los textos de los seguidores, ¿tenemos pruebas documentales o físicas de todo este revuelo? ¿Demuestran la historia secular romana o los arqueólogos que este evento milagroso ocurrió, o solo pueden confirmar que el imperio aplastó a otro disidente más? Esto plantea una pregunta importante sobre cuáles son los verdaderos límites de la historia como ciencia. Para ser intelectualmente rigurosos, hay que decir que la historia secular, las piedras y los huesos, no demuestran una resurrección sobrenatural. Claro, no hay una máquina del tiempo. Ese evento escapa al método científico y permanece estrictamente en el terreno de las afirmaciones de fe. Pero lo que la arqueología y la historiografía grecorromana sí nos proporcionan es un andamiaje contextual abrumadoramente sólido para el entorno de toda la narración. Vale, hablemos de esos romanos y de las autoridades judías, porque, seamos sinceros, no tenían el más mínimo interés en hacerle propaganda a este movimiento naciente. De hecho, querían erradicarlo por completo. Y por eso mismo sus registros son tan valiosos. Los historiadores aplican aquí lo que llaman el criterio de atestación hostil. ¿Atestación hostil? Básicamente, si tu peor enemigo admite que algo ocurrió, aunque lo interprete de forma muy negativa, pues puedes estar casi seguro de que es un hecho histórico. Tenemos a Tácito, uno de los grandes historiadores del imperio, documentando fríamente en sus anales que un individuo llamado Cristo sufrió la pena capital bajo la autoridad de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Eso es una confirmación directa. Y otro historiador, Suetonio, registra disturbios civiles en Roma instigados por seguidores de alguien llamado Christus. Y desde la perspectiva de las élites locales en Judea, ¿qué decían ellos? Las fuentes rabínicas son un ejemplo perfecto de ese criterio hostil que te comentaba. El Talmud babilónico conserva referencias muy polémicas sobre alguien llamado Yeshu. El texto afirma que fue colgado en la víspera de la Pascua, pero lo acusan de practicarle hechicería y de desviar a Israel de la ortodoxia. O sea, no niegan que hiciera cosas raras, solo le dan otro enfoque. Lo revelador aquí es que los detractores más duros no intentan negar que este personaje existiera, ni niegan que realizara actos públicos inexplicables, ni refutan la fecha de su ejecución. Simplemente dicen sí
hizo cosas prodigiosas, pero era magia negra y merecía morir. Confirman el armazón de la historia intentando desacreditarla. Es brillante. Pero lo que realmente actúa como un bofetón de realidad en este estudio es la arqueología física. Durante siglos hubo escépticos racionales que decían, miren, ni siquiera hay registros de que un tal Poncio Pilato haya gobernado Judea. Es un personaje de ficción. Y entonces aparecen las piedras. Sí, en la década de los 60, excavando el antiguo teatro de Cesarea Marítima, los arqueólogos dieron la vuelta a un bloque de piedra caliza y encontraron una inscripción romana monumental. Hoy se la conoce como la Piedra de Pilato. Un recibo en piedra. Literalmente. Está tallada en roca viva y nombra explícitamente a Poncio Pilato con su título oficial de prefecto de Judea, encajando milimétricamente en la línea temporal que describen los evangelios. Encontrar la piedra confirma la burocracia romana, pero lo que ilustra el verdadero horror fisiológico de la época, el detalle que cambia por completo como leemos la historia, es el hallazgo arqueológico de Yehohanán. Es que ese es, sin duda, uno de los descubrimientos más viscerales que tenemos de la antigüedad. Cuéntanos qué es. En unas tumbas a las afueras de Jerusalén se encontró un osario de piedra, una caja de huesos, perteneciente a un hombre joven del siglo I llamado Yehohanán. Al examinar los restos, encontraron el hueso de su talón derecho. Estaba atravesado completamente de lado a lado por un pesado clavo de hierro oxidado, de casi 12 centímetros de largo. Y el clavo seguía atascado en el hueso porque se dobló al chocar contra el nudo de la madera de la cruz, ¿verdad? Exactamente. No pudieron sacarlo del todo y lo enterraron con el clavo puesto. Ese trozo de hierro nos arrastra fuera del mundo de la teología abstracta y nos estampa contra la espantosa y sucia realidad material de lo que Roma le hacía a los cuerpos humanos. ¡Qué barbaridad! La crucifixión no era solo una pena de muerte. Era un acto de terrorismo de Estado diseñado para desmembrar psicológicamente a la víctima y a cualquiera que la viera. A esto le sumamos el contexto funerario que la arqueología documenta a la perfección. La urgencia extrema de los judíos por enterrar los cadáveres manchados de sangre antes del anochecer para evitar una impureza ritual, y el uso de pesadas rocas en forma de disco para sellar las cámaras sepulcrales. Vale, uniendo todas las piezas del tablero. Las fuentes hostiles y la arqueología nos confirman que hubo un prefecto romano, que se aplicó el castigo inenarrable de la crucifixión, que las costumbres funerarias coinciden y que poco después las autoridades intentaban apagar incendios sociales causados por sus seguidores. Y todo esto nos lleva de vuelta al abismo sociológico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esa es la gran cuestión. Porque si la historia empírica demuestra el trauma brutal de la crucifixión, nos topamos con un muro psicológico gigante. Piensa en el grupo de seguidores. Acaban de ver cómo la maquinaria bélica del Imperio Romano trituraba y humillaba públicamente a su líder. Estaban aterrorizados. ¿Cómo explicamos que un grupo de campesinos y pescadores rotos de miedo no se dispersara, se escondiera y diera el movimiento por muerto? Es que no tiene sentido a priori. ¿Cómo es que, en cuestión de semanas, estaban en las plazas públicas desafiando a las mismas autoridades que acababan de ejecutar a su maestro, iniciando un movimiento masivo que acabaría absorbiendo al propio Imperio Romano? Esa es la gigantesca fricción histórica que los estudiosos intentan resolver. Para que unos pescadores traumatizados decidan jugarse el cuello frente a Roma, tuvo que haber un catalizador inmenso. El prestigioso erudito e historiador N.T. Wright argumenta algo clave aquí. En el contexto del judaísmo del Segundo Templo, la palabra resurrección no se usaba jamás para describir que el alma de alguien fuera al cielo, o que sobreviviera como un espíritu benevolente o una metáfora. O sea, ¿no creían que su líder se les había aparecido como un fantasma y ya está? No. Los griegos tenían el Hades, las sombras, el más allá espiritual. Pero para los judíos, resurrección significaba única y estrictamente una restitución biológica y corporal. Wright sostiene que este movimiento judío jamás habría predicado que su líder había resucitado si solo hubieran tenido visiones místicas subjetivas. Necesitaban algo sólido. Según su análisis, necesitaban imperativamente una tumba materialmente vacía y apariciones corporales para atreverse a usar esa terminología biológica frente a un público escéptico. Es decir, si solo tuvieran el recuerdo espiritual de su maestro, usarían otras palabras, pero al usar un concepto tan biológico, necesitaban creer que el cuerpo realmente no estaba ahí,
Y esto no solo les quitó el miedo, sino que trastocó su religión desde la raíz. El estudio menciona al historiador Larry Hurtado y su concepto de un patrón devocional binitario. De nuevo, necesitamos una traducción simultánea. ¿Cómo explicamos eso a alguien fuera de una facultad de teología? Hurtado investiga el impacto sociológico y el culto temprano. Y lo explica así. Los judíos del siglo I eran los monoteístas más feroces del mundo antiguo. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a emperadores o estatuas. Solo existía un Dios. Punto. Sin excepciones. Y sin embargo, casi de la noche a la mañana, después de estos eventos en Jerusalén, tienes a grupos enteros de judíos profundamente devotos que empiezan a adorar, rezar y cantar himnos a este hombre recién crucificado, colocándolo en el mismo nivel que al Dios de Israel, sin sentir que estaban cayendo en la herejía o en el politeísmo. ¡Qué cambio tan brutal! A eso se refiere con binitario, dos figuras en el centro de su adoración monoteísta. Esa mutación teológica, esa reprogramación cultural es tan radical, tan rápida y sin precedentes, que los historiadores seculares batallan buscando una causa lo suficientemente potente para justificarla. Es como si las leyes de la gravedad sociológica se hubieran invertido de repente. Y a medida que esta onda expansiva avanzaba por los siglos siguientes, dejó de ser un simple relato de pescadores y se convirtió en el principal desafío intelectual de los grandes pensadores de Occidente. Así es. Vemos a una figura titánica como San Agustín, relacionando el evento del sepulcro vacío con algo mucho mayor que un milagro biológico aislado. Lo conecta con el cambio ético del ser humano. Totalmente. Agustín, usando los escritos de Pablo, ve en esto el motor de la justificación moral, la idea de que la humanidad pasa de una muerte espiritual y ética a una vitalidad restaurada. Y siglos más tarde, cuando la academia entra en la época de la escolástica medieval, que fue el gran esfuerzo intelectual europeo por organizar la teología como si fuera una ciencia estructurada, basada en la lógica pura, aparecen gigantes como Tomás de Aquino o Anselmo de Canterbury con su famosa obra Cur Deus Homo. Palabras mayores. Ellos analizan la resurrección y dicen, esto no es simplemente el final feliz de una biografía trágica. Entonces, ¿qué es para ellos? Para ellos es el eje causal que restaura el orden moral del universo entero. Es el engranaje que hace funcionar la esperanza objetiva. Argumentan, de una forma muy lógica, que sin la certidumbre de esa victoria sobre la muerte física, todo el vasto sistema ético, la idea del perdón genuino y la renovación de la naturaleza humana se vendría abajo como un castillo de naipes. Pues creo que es el momento de hacer balance de la inmensa cantidad de terreno que hemos recorrido hoy. Hemos examinado con lupa los recovecos gramaticales del griego en el Evangelio de Juan, viendo cómo un simple verbo y un sudario enrollado en la oscuridad sirvieron de chispa para la fe primitiva. Ha sido un viaje intenso. Hemos rastreado los patrones poéticos y las tipologías ocultas en la literatura del Antiguo Testamento. Hemos chocado contra la gélida inscripción romana de la piedra de Pilato y hemos confrontado el horror absoluto, visceral, del clavo en el talón de Johanan. Y finalmente, hemos intentado comprender cómo un grupo de individuos destrojados por el pánico logró forjar un movimiento capaz de reescribir la devoción judía y desestabilizar el Imperio romano. Una barbaridad, si lo piensas. Al reflexionar sobre por qué una inmersión tan a fondo importa para quienes nos escuchan, independientemente de sus convicciones personales o su fe, creo que la respuesta es clara. Estamos ante el estudio de caso más fascinante sobre cómo se construye la narrativa de nuestra civilización. Nos muestra el poder asombroso que tienen los textos para transmitir un significado inmenso a partir de los detalles más minúsculos. Nos revela cómo las cosmovisiones de miles de millones de personas hoy en día siguen irremediablemente ancladas a intentar descifrar qué ocurrió exactamente bajo la tierra de Judea una madrugada de domingo. Y para poner el punto final a esto, creo que resulta inmensamente estimulante dejar a nuestra audiencia con la gran paradoja filosófica que late debajo de todas estas capas de fuentes, arqueología y teología. A ver. Resulta hipnótico darnos cuenta de que el motor narrativo más poderoso e imparable de la historia de Occidente, el evento exacto que partió el calendario de la humanidad en dos y que sentó las bases de la ética moderna, no se sostiene en la exhibición triunfal de un objeto físico incuestionable. Todo se fundamenta en una ausencia. Es fuerte eso.
Toda esta enorme maquinaria intelectual y cultural nos desafía a pensar en cómo un simple espacio vacío, un sepulcro excavado en la roca sin cuerpo en su interior, logró convertirse en la evidencia más debatida, sobre la que más se ha escrito, la más analizada y la más revolucionaria de todos los tiempos. En el fondo, este vacío nos obliga a cuestionarnos sin piedad los cimientos mismos de lo que nuestra civilización racional ha decidido aceptar como una prueba histórica concluyente. Y así, la historia vuelve al inicio. Volvemos a ese pequeño espacio vacío, oscuro y frío. Una ausencia monumental que, a la luz de los siglos, ha acabado ocupando más páginas, más vidas y más debates que todas las presencias de la historia puestas juntas. Esperamos que esta exploración detallada haya arrojado nueva luz y contexto sobre estos textos ancestrales, invitando una reflexión profunda para toda nuestra audiencia. Nos despedimos por ahora, dando por concluido este análisis a fondo. Hasta la próxima.